bounds. Hola muchachos, bienvenidos a su curso de física. Hoy continuaremos con el tema de vectores. Como podemos observar en este problema, tenemos la magnitud de un vector y el ángulo de ese vector. Aquí podemos ver gráficamente su vector. Tenemos que esta sería la magnitud y aquí tenemos el ángulo. Hay que tener en cuenta que esta es la componente en Y y esta es la componente en X. Porque recuerden que esto acá tiene unas coordenadas AX, AY. Y el vector como tal se debe ver, el vector A es igual a X, a Y. De esta manera pues tenemos la estructura de los vectores. ¿Cómo se pueden hallar estos dos valores conociendo tanto el ángulo como la magnitud? Habría que hacer uso de unas fórmulas muy sencillas y de un truco muy fácil de aprender. Para hallar A sub X, tengamos en cuenta, ¿qué es A sub X en este triángulo? Sería el cateto adyacente. ¿Y el cateto adyacente a qué nos refiere? Al coseno. Entonces decimos que el coseno del ángulo alfa, pongámoslo acá, y a eso hay que multiplicarlo por la magnitud de A, y eso sería el valor de A sub X. Y de la misma manera A sub Y sería la magnitud de A, pero en este caso por el seno del ángulo alfa. Recuerden que aquí sí debemos utilizar el ángulo alfa sin necesidad de hacer auxiliar el beta, aquí sale mucho más directo. Entonces, ¿cómo resolveríamos este ejercicio? Muy fácil. Vamos a colocar que el valor de A sub X es igual a la magnitud o norma del vector A, que sería 6. Aquí no vamos a colocar unidades. Y eso se debe multiplicar por el coseno del ángulo. En este caso, nuestro ángulo es 45 grados. ¿Cuánto nos da esto? Pues eso lo hacemos en la calculadora para hallar ese valor. Nos da 4,24 y colocamos las unidades que en este caso serían metros. Y de la misma manera A sub Y sería igual a 6 por coseno de 45 grados y en este caso nos daría, al resolver este problema con la calculadora, obtendríamos que esto es 4,24 metros. Y de esa manera se hallaría el vector como tal. Simplemente sería escribir que nuestro resultado final es el vector A es igual a 4,24, pongámosle un punto aquí, 4.24 y cerramos. Y ahí obtuvimos la solución de este vector. Entonces, en resumen, es bueno tener en cuenta tanto las características que se tienen para hallar un vector teniendo las coordenadas polares como para hallar un vector teniendo las coordenadas cartesianas. Como vimos, es un poco más complejo pasar de aquí para allá porque hay que tener en cuenta los casos, mientras que pasar de aquí a acá es muchísimo más sencillo. Entonces aquí terminamos como esta partecita de los vectores. Vamos a hacer algunas operaciones, tanto de adición como de sustracción de vectores, para poder hallar lo que vamos a conocer como la resultante de la suma de dos vectores. Vamos a resolver este primer ejercicio sobre suma de vectores. En este caso, como los vectores los tengo en coordenadas cartesianas, es mucho más sencillo. Recordemos, vamos a hallar la suma de esto y vamos a hallar la resultante. Hallar la resultante. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Pues la suma es muy sencilla, porque lo único que habría que colocar es 2, menos 5 más 8,7 y sumar componente a componente. Sabemos que esta es la componente A sub X, esta es la componente A sub Y, esta es la componente B sub X y esta es la componente B sub Y. Y sumamos componente a componente. Entonces en este caso, la primera componente, que es la de las X, sería 2 más 8, nos daría 10. Y la segunda componente sería la Y, ponemos aquí dice menos 5 más 7, como uno es positivo y el otro es negativo, los restamos, entonces sería 7 menos 5 nos da 2. Y de esta manera obtuvimos el resultado. ¿Qué hay que hallar ahí también? El ángulo, en este caso no vamos a hacer gráficas, vamos a hallar el ángulo de ese vector resultante y vamos a hallar la magnitud. Entonces en este caso, el ángulo del vector resultante, entonces,
Lo primero que hay que ver acá es en qué cuadrante está. ¿En qué cuadrante está? Rápidamente, haciendo un bosquejo de esta gráfica, entonces tenemos que en el X es positivo y en la Y es positivo, o sea que nuestro vector se encontraría justo en el primer cuadrante. Entonces, para hallar alfa, esto sería igual a tangente a la menos 1 de la componente en Y, que es 2, sobre la componente en X, que es 10. Y de esta manera, la tangente a la menos 1 de 2 sobre 10,3 grados. Entonces ya tenemos el ángulo de la resultante. Pasaría ya la magnitud, en este caso escribimos R, y colocamos raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto nos daría, 10 al cuadrado nos da 100 más 4, y esto sería que la resultante es igual a la raíz cuadrada de 104. Y este resultado lo obtenemos, nos da 11,19, y como aquí no coloqué unidades, pero vamos a suponer que las unidades son metros, entonces va a dar 11,19 metros. Y de esta manera hemos hallado nuestro resultado. Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo colocamos lo mismo, hallar la suma de los dos vectores, pero acá en este caso nos están dando en coordenadas polares. Aquí no es simplemente llegar y decir que 40 más 8 da 48 y 12 más 6 da 18, no. Aquí hay que hacer la conversión, pasar esto a coordenadas cartesianas, sumarlo y luego hallar las respectivas magnitudes. Recuerden que como son vectores, la magnitud no va a ser la suma de sus magnitudes. Hay que tener cierto cuidado con esa operación. Entonces no vamos a sumar directamente, sino que vamos a hallar las coordenadas cartesianas de cada uno de sus vectores. Entonces recordemos que a de x nos va a dar la magnitud, que en este caso es 12, y como recordemos que a de x está en la parte de abajo, sería cateto adyacente, entonces sería por el coseno de 40 grados. De igual manera, el a sub y lo obtendríamos colocando 12 por el seno de 40 grados. Y lo mismo hacemos con la otra operación. Sabemos que b sub x va a ser igual a 6, que es la magnitud, por el coseno de 8 grados. Y de igual manera, b de y va a ser igual a 6 por el seno de 8 grados. Y hacemos estos cálculos en nuestra calculadora. Al realizar estos cálculos, como estamos observando, ya obtuvimos tanto el valor de x como el a de y, el b de x y el b de y. Y sería sumar componente a componente. No voy a colocar el vector acá, sino que directamente voy a colocarlo componente a componente. Entonces, Rx nos va a dar, sumamos estos dos valores. 9.19 más 5.94 nos da 15.13 metros. De igual manera, al sumar este valor con este valor, 7.71 más 0.83 nos da 8.64. De esta manera ya tenemos nuestro vector. Bastaría hallar el ángulo de este vector y obviamente la magnitud del mismo. Para hallar el ángulo, entonces recordemos el ángulo de alfa es igual, como ambos son positivos, significa que están en el primer cuadrante. Por lo tanto, esto simplemente sería tangente a la menos 1 de la componente y, que es 8.54 sobre 15.13. Y de esta manera, nuestro ángulo alfa se hallaría pues de nuevo utilizando la calculadora y nos daría 29.44 grados. Y para hallar igualmente la magnitud de ese vector resultante sería la raíz cuadrada de la componente en x, que es 15.13 al cuadrado, más la componente en y, que es 8.54 al cuadrado. Y de esta manera hacemos de nuevo uso de la calculadora para hallar ese valor y obtendríamos 17.37, y recordemos las unidades, 17,37 metros. Aquí es bueno que nos comencemos a familiarizar con las unidades. Aquí podríamos colocar metros, podríamos colocar newton, podríamos colocar metros por segundo, según lo que nos estén pidiendo, y esto pues para poder contextualizarlo a la física. Entonces vamos a ver otro ejemplo, pero este sí directamente aplicado a el tema de física.
En este caso tenemos el siguiente problema. Un explorador camina 13 kilómetros hacia el este, luego 18 kilómetros al norte y finalmente 3 kilómetros al oeste. Nos preguntan cuál es la distancia recorrida y cuál es su posición. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, estas serían magnitudes vectoriales. Hay que tener cuidado con ese pequeño detalle. Y entonces, ¿cómo las empezamos a resolver? Primero es ubicar esta clase de coordenadas justo en este plano. Sabemos que el norte sería hacia acá, el sur sería hacia abajo, el este sería para acá y el oeste para acá. Entonces de esta manera ya tengo nuestras coordenadas para poder entender. No voy a hacer el ejercicio a escala, sino que vamos a hacerlo tipo bosquejo, más o menos mirando qué distancias son más grandes. Entonces dice, un explorador camina 13 kilómetros al este, o sea que se va 13 unidades hacia acá. Supongamos que este valor acá es 13. Bien, luego dice, luego de que hace este recorrido, luego 18 kilómetros al norte, o sea que sube aquí para arriba, echa aquí para arriba 18, entonces este sería 18. Finalmente nos dice que 3 kilómetros al oeste, o sea que se devuelve 3 kilómetros hacia acá, o sea que aquí tendríamos 10. Si hicieron bien el ejercicio o siguieron la temática, podemos ver que la posición de este objeto está justo para el eje X en 10 y para el eje Y estaría en 18. O sea que ya hallamos la posición de una manera muy sencilla. La magnitud del vector, o lo que nos están diciendo, la distancia total recorrida, sería justo hallar esta magnitud. Aquí tenemos el ángulo, a ese vector coloquémosle un nombre, llamémoslo el vector A. Ya sabemos que las componentes son 10 y 18, bastaría hallar esta distancia, que es lo que nos están pidiendo. No nos están pidiendo ángulos ni nada, solo nos están pidiendo la distancia. Y para eso hacemos uso de la fórmula de la distancia. Recordemos que la magnitud de A será igual a la raíz cuadrada de A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado. De esta manera tendríamos que la raíz cuadrada de A sub X entonces sería 10 al cuadrado más 18 al cuadrado. Y de esta manera pues hacemos de nuevo uso de la calculadora para obtener ese resultado. Y nos da 20.59, y como estamos hablando de kilómetros, entonces sería 20.59 kilómetros. Aquí es importante tener en cuenta las unidades. Si nos dice que las pasemos al MKS, bastaría multiplicar esto por 10. De esta manera terminaríamos este problema. Y ahora vamos con este último ejemplo. Tenemos un avión vuela a 90 km por hora en dirección de 0 grados. Es arrastrado por el viento de 50 km por hora en dirección de 90 grados. ¿Cuál es la velocidad resultante del avión? Aquí hay que tener en cuenta de nuevo que estas son coordenadas, son vectores. Entonces para hallar vectores lo primero que tenemos es que dibujarlos. Empezamos a analizar nuestro problema. Un avión vuela a 90 km por hora en dirección de 0 grados. Sabemos que la dirección de 0 grados es esta, y esta es la dirección de 90 grados. O sea que el avión viene hacia acá. Y aquí trazamos este vectorcito. Este vector nos dice que la magnitud es de 90 kilómetros por hora. Bien, y vamos con la otra componente. Nos dice que el viento lo arrastra a 50 kilómetros por hora en dirección hacia 90 grados. O sea que nuestra sería esta. Y aquí la magnitud sería 50 kilómetros por hora. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Las coordenadas. ¿Cómo se podrían ver estos como vectores? Entonces vamos a mirar el avión primero. El avión, vamos a poner una A de avión, tiene las componentes. Como está hacia este lado, la componente en X sería 90 y la componente en Y sería 0. Y vamos con el viento. Vamos a colocar una V de viento, y en este caso la componente en X sería 0 y la componente en Y sería 50. Y aquí ya tenemos dos vectores y ahí sí los podemos sumar de manera sencilla. Entonces nuestro vector resultante va a ser 90,50. ¿Por qué? Porque 90 más 0 nos da 90 y 0 más 50 nos da 50. Y hallar simplemente la velocidad resultante, que en este caso sería la magnitud de nuestro vector, que sería 90 al cuadrado más 50 al cuadrado.
y este resultado nos da 102,95 y las unidades, kilómetros por hora. Y entonces en este caso ya tenemos nuestro vector y la resultante o la gráfica de nuestro vector resultante sería justo esta. Este sería el ángulo, por si lo necesitamos allá. Aquí no vamos a utilizar la ley del paralelogramo porque esto no es geometría, sino que vamos a aplicarlo de esta manera mucho más directa. Espero hayan entendido, espero que practiquen mucho y nos vemos en el próximo video para que sigan aprendiendo mucho más de estos temas. Muchas gracias.